Imagina que estás a punto de presentar el proyecto que definirá tu vida, solo para descubrir que alguien te lo ha robado frente a tus propios ojos. ¿Qué harías si la persona en la que más confías se convierte en tu peor enemigo? La traición es solo el primer piso de este edificio de mentiras. Para descubrir cómo se planea una venganza en los archivos olvidados de una empresa, suscríbete, dale a me gusta a este video y, sobre todo, activa esa campanita, porque no querrás perderte el momento exacto en que toda la verdad explota. Aquella mañana tenía un sabor diferente. Lia lo sintió en el momento en que sonó el despertador, incluso antes de abrir los ojos. No era el sabor amargo de la ansiedad habitual, sino algo eléctrico, una mezcla de pavor y una esperanza casi infantil que la hacía sentirse tonta. Era el día de la reunión anual, el día en que el proyecto Vértice sería presentado a toda la directiva de Almeida Bastos. Su proyecto. Bueno, de ella y de Gabriel. La idea de ver el trabajo de los últimos 8 meses, las noches mal dormidas, los cientos de borradores, finalmente cobrando vida en la pantalla de aquella imponente sala de conferencias, le revolvía el estómago de una manera que era a la vez buena y terrible. Eligió la ropa con un cuidado casi quirúrgico, un traje sastre gris que la hacía parecer mayor, y esperaba, más seria. Mientras colaba el café, sus pensamientos giraban en torno a Gabriel. Era imposible no pensar en él. Desde que llegó a la firma, recién salida de la universidad, y con el peso del apellido de su abuelo a cuestas, él había sido su referencia. Gabriel era todo lo que ella aspiraba a ser, seguro de sí mismo, brillante, con una capacidad impresionante para encantar a cualquiera, desde el cliente más difícil hasta el personal de la cafetería. La acogió bajo su ala, le enseñó los entresijos del mundo corporativo que la Facultad de Arquitectura jamás enseñaría. Para Lia, no era solo un mentor, era la personificación del éxito. Y, en algún rincón secreto de su corazón, donde la profesional y la mujer se mezclaban, nutría una admiración que rozaba la pasión. Recordaba vívidamente el día en que le mostró los primeros bocetos de Vértice. Eran solo líneas audaces en una servilleta, una idea casi abstracta de un edificio residencial que se integraba con la naturaleza de una forma que nunca se había hecho en la ciudad. Él miró el dibujo durante un largo rato, con esa manera suya tan intensa, y luego sonrió. No la sonrisa de vendedor que usaba en las reuniones, sino una sonrisa genuina, que le llegaba a los ojos. Dijo que era genial, que era la idea más fresca que había visto en años. En ese momento, Lia sintió que podría conquistar el mundo. Él prometió que trabajarían juntos en ello, que la ayudaría a pulir ese diamante en bruto. Y cumplió. En los meses que siguieron, se convirtieron en un dúo inseparable. Pasaban horas inclinados sobre los planos, discutiendo cada detalle, cada material. Gabriel tenía un talento para transformar las ideas conceptuales de Lia en algo palpable, vendible. Sabía exactamente qué botones apretar, qué palabras usar para convencer a la directiva. Lia, por otro lado, era el alma del proyecto. Era su sensibilidad, su visión idealista de una arquitectura más humana, lo que le daba a Vértice su carácter único. Ella confiaba en él ciegamente. Cada sugerencia que él daba, cada alteración que proponía, ella la aceptaba, pues creía que él veía el panorama general de una forma que ella, todavía inexperta, no conseguía. De camino a la oficina, con el pesado portafolio sobre el regazo en el asiento del coche de aplicación, repasaba mentalmente el guión de la presentación. Gabriel haría la apertura, contextualizando la oportunidad de mercado. Después, la llamaría a ella para presentar la parte conceptual, el corazón del proyecto. Era lo acordado. Él insistió en que ella tuviera su momento para brillar, que todos supieran que la idea original era suya. Ese gesto, para ella, solo confirmaba la nobleza de su carácter. Él no necesitaba compartir el protagonismo con una arquitecta junior, pero insistía en hacerlo. Eso la llenaba de una gratitud profunda y calmaba la parte de ella que siempre se sentía una impostora, viviendo a la sombra del legado de su abuelo. Al entrar en el imponente vestíbulo de mármol de Almeida Bastos, el aire acondicionado helado pareció más frío de lo normal. El murmullo en el piso de la directiva era palpable. Personas con trajes caros pasaban apuradas, con tabletas en las manos y expresiones serias. Lia sintió una punzada del síndrome de la impostora, una sensación que la visitaba con frecuencia. ¿Quién era ella, al fin y al cabo, para estar allí? Una recién graduada con un apellido de peso,
Era lo que muchos pensaban. Pero hoy sería diferente. Hoy demostraría que era más que la nieta de Ricardo Almeida. Era la arquitecta detrás del proyecto que cambiaría el futuro de la firma. Vio a Gabriel al otro lado del salón, ya rodeado por algunos directores, riendo, gesticulando. Parecía una estrella de cine. Él la vio y le dedicó una amplia sonrisa, haciéndole señas para que se acercara. Cuando llegó, él le pasó un brazo por los hombros de forma protectora. ¿Lista, estrella?, susurró cerca de su oído, su aliento a menta haciendo que se estremeciera. Aquel gesto, aquel apodo cariñoso, era todo lo que necesitaba para ahuyentar la inseguridad. Ella asintió, intentando devolverle la sonrisa, pero sus labios parecían temblorosos. «Relájate. Has estado brillante. Hemos estado brillantes. Les va a encantar», dijo, apretando su hombro ligeramente antes de girarse para saludar a uno de los socios fundadores que se acercaba. Lía se quedó allí, a su lado, sintiéndose parte de ese universo, sintiendo que finalmente pertenecía a ese lugar. La sala de reuniones era exactamente como la imaginaba, una larga mesa de madera oscura, pulida hasta el punto de reflejar las luces empotradas en el techo. Las ventanas del suelo al techo mostraban una vista panorámica de la ciudad, como si el mundo estuviera a los pies de quien se sentara allí. Lía encontró su sitio, arreglándose la falda por 10ª vez. Gabriel se sentó en la cabecera, el lugar de quien comanda el espectáculo. Conectó su portátil al proyector, y el logotipo de Almeida en bastos apareció en la pantalla gigante. El corazón de Lía latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían oírlo. Miró a Gabriel, esperando una última mirada de aliento, pero él estaba concentrado en la pantalla, el rostro serio y enfocado. La reunión comenzó puntualmente. El CEO pronunció un discurso sobre innovación y los desafíos del mercado, palabras que Lía apenas registró. Toda su atención estaba en Gabriel, esperando el momento en que diría su nombre. Él inició la presentación, la voz resonando con confianza por la sala. Habló sobre la necesidad de un nuevo hito para la ciudad, un proyecto que no fuera solo hormigón y cristal, sino un legado. Lía sentía un orgullo inmenso, escuchando las palabras que habían ensayado juntos. Estaba perfecto. Entonces, apareció la primera diapositiva del proyecto. Proyecto Vértice, decía el título en letras mayúsculas, y justo debajo, en una fuente más pequeña, pero terriblemente clara, por Gabriel Bastos. El aire simplemente desapareció de los pulmones de Lía. Por un segundo, pensó que había leído mal, que era una equivocación, un error de tipeo. Parpadeó, mirando fijamente la pantalla, pero las letras no cambiaron. Por Gabriel Bastos. Su nombre estaba allí, solo. El de ella no estaba en ninguna parte. Giró el rostro en su dirección, buscando una explicación, un guiño que dijera: «Es solo una formalidad, relájate». Pero Gabriel no la miró. Continuó hablando, con la misma sonrisa carismática, describiendo el concepto, usando las palabras de ella, las frases de ella, contando la historia que era de ella como si hubiera nacido en su propia mente. Un zumbido agudo comenzó en el oído de Lía, ahogando su voz y el sonido de su propia respiración. El mundo alrededor de Lía se deshizo en un borrón sin sonido. Era como si una pared de cristal hubiera descendido entre ella y la sala, y ella lo observaba todo desde fuera, una espectadora de su propia ejecución. Veía la boca de Gabriel moverse, pero las palabras eran un collage deforme de sonidos que no tenían sentido. Gesticulaba hacia la pantalla, señalando el render 3D de Vértice, la fachada que ella había diseñado inspirada en las hojas de una bromelia que su abuela cultivaba. Era un detalle tan personal, tan suyo, que verlo expuesto por él, reclamado por él, parecía una profanación. Un frío comenzó en sus pies y subió por sus piernas, un hielo que no era del aire acondicionado, sino de dentro, de la muerte súbita de toda su confianza. Hablaba sobre la filosofía detrás del proyecto con una elocuencia que la revolvía por dentro. Usaba la expresión que ella misma había creado en una madrugada de trabajo, arquitectura como un organismo vivo, y se la entregaba a la audiencia como si fuera su propia epifanía. Cada palabra era una palada de tierra arrojada sobre el ataúd de sus esperanzas. Lía sentía que la sangre huía de su rostro y tenía la certeza de que estaba pálida como un fantasma. Apretó las manos debajo de la mesa con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la palma
el dolor físico siendo una distracción bienvenida para la agonía que rasgaba su pecho. Ya no era una arquitecta, era una anécdota, el origen no acreditado de la genialidad de otro hombre. Cuando la presentación de diapositivas terminó con una imagen espectacular del edificio contra el atardecer, un silencio reverente se apoderó de la sala por un segundo, antes de estallar en una ola de aplausos. El sonido golpeó a Lia como un puñetazo en el estómago. Estaban aplaudiendo el robo, celebrando su aniquilación. Miró los rostros de los directores, hombres y mujeres que ella admiraba, y vio en ellos un éxtasis absoluto. Estaban encantados, hipnotizados por la actuación de Gabriel. Ninguno de ellos la miró. Ninguno de ellos siquiera sabía que ella debería estar allí, de pie, a su lado. En ese momento, Lia nunca se sintió tan invisible, tan insignificante en toda su vida. La invisibilidad era peor que la rabia, peor que la tristeza. Gabriel se inclinó levemente, un gesto de humildad fingida que a Lia le provocó náuseas. La gente comenzó a levantarse, a aglomerarse a su alrededor, estrechando su mano, dándole palmadas en la espalda. Brillante Bastos, un verdadero visionario, te has superado. Las frases le llegaban como fragmentos de una pesadilla. Y él, en el centro de todo, absorbía la adulación como una esponja, el rostro iluminado por un triunfo que no merecía. Lia continuaba sentada, paralizada, incapaz de mover un solo músculo. ¿Qué debía hacer? ¿Levantarse y gritar que era un mentiroso? Sería vista como una junior histérica y envidiosa. Su carrera, incluso antes de empezar, estaría acabada. Entonces, por encima del hombro de un director, los ojos de Gabriel se encontraron con los de ella. Fue solo por un instante, una fracción de segundo en medio de su celebración. No había culpa en su mirada. No había disculpas, ni siquiera una señal de vergüenza. Había solo una frialdad calculadora, una especie de reconocimiento condescendiente. Hizo un microgesto con la cabeza, tan sutil que podría haber sido imaginado. Un gesto que decía claramente: bienvenida al mundo real. Así es como funciona el juego. Aquella confirmación silenciosa de su intención fue la puñalada final. La pequeña y estúpida esperanza de que todo fuera un terrible malentendido murió allí, en esa mirada. Él sabía exactamente lo que había hecho. El instinto de fuga finalmente la dominó. Necesitaba aire, necesitaba salir de esa sala antes de empezar a gritar o a llorar. De forma torpe, casi robótica, comenzó a recoger sus cosas. El bloc de notas, el bolígrafo, su bolso. Sus manos temblaban tanto que casi se le cayó todo. Se levantó, las piernas temblorosas como si fueran de gelatina, y comenzó a caminar hacia la puerta, manteniendo la cabeza baja, el pelo cayendo sobre su rostro como una cortina. Cada paso era un esfuerzo monumental. Sentía las miradas de las personas que aún estaban en la sala sobre ella, aunque probablemente nadie le estuviera prestando atención realmente. El camino desde su silla hasta la puerta pareció una eternidad. Una vez fuera, en el pasillo, no supo a dónde ir. El piso de la directiva estaba lleno de vida, de conversaciones animadas sobre el proyecto de Gabriel. Cada mención de su nombre era como sal en su herida abierta. El baño de mujeres pareció una opción, pero la idea de encontrarse con alguien allí, de tener que forzar una sonrisa y decir que todo estaba bien, era insoportable. Necesitaba un lugar donde no hubiera nadie, un lugar para desmoronarse en paz. Y entonces la imagen vino a su mente: el archivo, el sótano, el lugar que todos en la firma trataban como un depósito de cosas viejas, un cementerio de proyectos pasados. Era perfecto. Nadie iba nunca allí. Caminó hasta el ascensor de servicio, el que usaba el equipo de limpieza y mantenimiento, y apretó el botón para el sótano. El descenso fue rápido, una inmersión en las entrañas del edificio. Cuando las puertas se abrieron, el aire cambió instantáneamente. Salió el perfume caro y el aire acondicionado filtrado de los pisos superiores, y entró un olor a polvo, a papel antiguo y a humedad. El pasillo estaba mal iluminado, con tuberías expuestas corriendo por el techo. El silencio era casi total, roto solo por el zumbido distante de algún generador. Por primera vez desde que comenzó la reunión, Lia sintió que podía respirar, aunque el aire fuera pesado y viciado. Al final del pasillo había una puerta de metal con una pequeña placa de acrílico que decía «Archivo técnico». La empujó. La puerta chirrió.
y Lía entró en un laberinto de estanterías de acero gris que iban del suelo al techo, abarrotadas de cajas de cartón, tubos de planos y gruesos archivadores. Era un lugar olvidado por el tiempo, y en medio de ese mar de papel, bajo la luz solitaria de una lámpara de cúpula verde, había una mesa. Sentado a la mesa, de espaldas a la puerta, había un hombre. Se giró lentamente al oír el chirrido, y Lía lo reconoció. Era Miguel, el archivista, el hombre callado y casi invisible que gestionaba todo aquel acervo. Lía se quedó parada en la entrada, el pesado portafolio con los borradores originales de Vértice todavía en sus manos, ahora un peso muerto, inútil. No había planeado encontrarse con nadie, y mucho menos hablar con alguien. La visión de él, tan tranquilo y enfocado en su pequeño mundo, en contraste con el caos que la consumía, fue la gota que colmó el vaso. La fachada de autocontrol que había mantenido a tanto costo simplemente se partió. Intentó decir algo, quizás disculparse por la interrupción, pero lo que salió fue un sonido ahogado, un sollozo que no pudo contener. El sonido resonó alto y patético en el silencio del archivo. Y entonces, las lágrimas, calientes y furiosas, comenzaron a rodar por su rostro sin parar. Miguel la observó por un momento, su rostro una máscara de neutralidad que, de alguna manera, no era fría. No se apresuró a consolarla con palabras vacías o preguntas invasivas, como cualquier otra persona habría hecho. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Se levantó, la vieja silla de madera crujiendo en protesta, y caminó hasta un viejo bebedero que estaba en un rincón oscuro del archivo. Con una calma que parecía sobrenatural, llenó un vaso de papel, el sonido del agua siendo el único ruido además de los sollozos contenidos de Lía. Volvió y colocó el vaso en una pequeña área libre de una mesa cercana a ella, un gesto simple, pero que parecía cargar un peso inmenso. No dijo nada, solo ofreció el agua. Aquel silencio, aquella ausencia de un interrogatorio sobre lo que había sucedido, fue lo que permitió que Lía finalmente se derrumbara por completo. Se hundió en la silla gastada que él le había ofrecido sutilmente, su cuerpo pesando 1 tonelada. La energía que la mantenía en pie simplemente se desvaneció. No tomó el agua, solo se quedó mirando el vasito de papel, las pequeñas gotas de condensación que se formaban en el exterior, mientras las lágrimas ahora caían en silencio, un flujo constante de humillación y dolor. Era más fácil enfocarse en ese objeto mundano que en el tamaño del abismo que acababa de abrirse bajo sus pies. La amabilidad silenciosa de Miguel era un puerto seguro inesperado en medio de su tormenta. Él volvió a su propia mesa, pero no reanudó lo que fuera que estuviera haciendo antes. Simplemente se sentó, con las manos cruzadas sobre la mesa, y se quedó allí. No la miraba fijamente, lo que a ella le agradeció, pero podía sentir su presencia en el ambiente, una presencia sólida, que no exigía nada de ella. Ese permiso silencioso para sentir su dolor sin juicio fue un regalo. Poco a poco, los sollozos que sacudían su cuerpo fueron disminuyendo, transformándose en un temblor interno. Se sentía hueca por dentro, como si algo vital le hubiera sido arrancado sin anestesia, dejando solo una cavidad fría y dolorosa, donde antes había sueños y admiración. Los pensamientos comenzaron a correr, caóticos y crueles. La imagen del rostro sonriente de Gabriel frente a la pantalla se repetía en su mente como una película de terror. Cada palabra de aliento que él le había dicho en los últimos meses ahora sonaba como una mentira bien ensayada. Él, nuestro proyecto. Él, tú eres la estrella. Todo parte de una larga y meticulosa manipulación. Y la peor parte era la vergüenza que sentía de sí misma. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega, tan absurdamente ingenua? Entregó su trabajo, su alma, a alguien que, desde el principio, probablemente planeaba desecharla tan pronto como no la necesitara más. La traición dolía, pero la sensación de haber sido una tonta era casi peor. En medio de ese silencio polvoriento del archivo, otra imagen emergió en su mente, el rostro de su abuelo, Ricardo, en una de las pocas fotos que ella mantenía en su escritorio. Había entrado en esa firma por él, para dar continuidad a su trabajo, para honrar el nombre que él construyó con tanto esfuerzo. ¿Y ahora? Ahora había sido públicamente borrada, transformada en una nota a pie de página invisible en la historia de la empresa que él ayudó a fundar. Sintió que lo había decepcionado de una forma irreparable.
La pesadilla recurrente con el estudio de él desmoronándose en polvo volvió con una claridad aterradora. El estudio no era el de él, era el de ella. Era su propio futuro el que se estaba convirtiendo en cenizas. Después de lo que pareció una vida entera, las lágrimas finalmente se secaron, dejando atrás solo un agotamiento profundo y un vacío helado. Le dolía la cabeza, tenía la garganta seca. Finalmente estiró la mano temblorosa y tomó el vaso de agua que Miguel le había dejado. El agua estaba tibia, pero al bajar por su garganta, pareció devolverla a la realidad. Estaba en el sótano de Almeida en Bastos, en un archivo olvidado, en compañía de un hombre al que apenas conocía. Por primera vez, lo miró de verdad, notando las gafas de montura fina, el pelo que comenzaba a encanecer en las sienes, la expresión tranquila en un rostro que parecía guardar muchas historias. Sintió una necesidad súbita y embarazosa de justificarse, de llenar el pesado silencio con alguna explicación. Su voz salió ronca, un susurro débil. «Disculpa», logró decir, el sonido casi inaudible. No quería interrumpir tu trabajo. Se sentía pequeña y patética. Una arquitecta llorando en el sótano porque alguien había sido más listo que ella. Así se veía a sí misma en ese momento, y supuso que así la veía él también. Esperó una respuesta formal, quizás un «está todo bien», incómodo, y la consiguiente invitación a que se retirara. La respuesta de Miguel, sin embargo, la sorprendió. La miró directamente, y por primera vez vio una chispa de algo que no era indiferencia en sus ojos. «Este lugar ya ha visto muchas cosas», dijo, la voz más grave y suave de lo que ella imaginaba. «Un poco de llanto no lo asusta». Hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia el portafolio que ella había dejado caer al suelo, cerca de sus pies. «Eso parece pesado», continuó, de forma práctica. «¿Quieres ayuda para guardarlo en algún lugar?» Su oferta no era de lástima, era funcional. No estaba intentando arreglar su dolor, sino ofreciendo una solución a un problema tangible. El peso en sus manos. La palabra «guardar» resonó en la mente de Lía. Guardar, proteger. La idea de simplemente archivar su trabajo, su alma, como si fuera un proyecto cualquiera, la llenó de una resistencia súbita. No. Aquello no era para ser guardado y olvidado. Aquello había sido robado. Impulsada por un instinto que ella misma no entendió, negó con la cabeza. «No», dijo, la voz un poco más firme. Levantó los ojos hacia él. «Yo, en realidad, necesito otra cosa. Los archivos de mi abuelo, Ricardo Almeida. ¿Sabes dónde están?» No tenía sentido, pero en un día en que su futuro había sido demolido, quizás lo único que podía hacer era cavar en los cimientos del pasado. Miguel la miró fijamente por un largo segundo, su rostro impasible registrando la petición. Vio un leve arqueo de cejas, casi imperceptible. Parecía que la estaba reevaluando, viendo algo más allá de la mujer llorosa que había invadido su santuario. No hizo preguntas. No cuestionó por qué quería ver los archivos de su abuelo justo en ese momento. Con la misma calma de antes, simplemente se levantó de su silla, el crujido familiar rompiendo el silencio una vez más. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por uno de los estrechos pasillos formados por las estanterías, en dirección a un área que parecía aún más antigua. Sabía exactamente a dónde iba. Lía sintió una minúscula llama de propósito encenderse en medio de su pecho, y sin dudarlo, lo siguió. Seguir a Miguel por aquel laberinto de papel fue como viajar en el tiempo. Cuanto más se adentraban, más se intensificaba el olor a polvo y celulosa, un perfume denso y dulzón de cosas olvidadas. La luz de las lámparas fluorescentes parecía no penetrar totalmente en los estrechos pasillos, dejando los rincones en una penumbra perpetua. Lía se movía en un estado de adormecimiento, el shock de la mañana dando paso a una curiosidad hueca. Observaba la manera en que Miguel se movía, con una economía de gestos, un respeto por el espacio que lo rodeaba. No tropezaba con nada, no hacía ruido. Pertenecía a aquel silencio, a aquel orden oculto en medio del aparente desorden. Era lo opuesto a Gabriel, que ocupaba cada ambiente con su presencia ruidosa y expansiva. Finalmente se detuvieron frente a una sección que era visiblemente diferente de las demás. En lugar de las estanterías de metal gris, había armarios de madera oscura, con pequeñas etiquetas de latón amarillento adheridas a cada cajón. Las inscripciones estaban hechas a mano, con una caligrafía elegante pero desvaída por el tiempo. Lía sintió un escalofrío.
Aquello no era un archivo, era un mausoleo de ideas. Miguel sacó un pequeño manojo de llaves del bolsillo, seleccionó una y la introdujo en la cerradura de uno de los armarios. El clic del metal girando resonó en el silencio como un disparo. Parecía un acto solemne, la apertura de un portal a un pasado que ella solo conocía a través de historias y fotografías. Con un cuidado que rozaba la reverencia, Miguel comenzó a retirar el contenido del armario. No eran cajas comunes, sino grandes portafolios con cubiertas de cuero, ya resecas en los bordes, y tubos de cartulina gruesa, atados con cintas de tela que un día fueron rojas. Manipulaba cada objeto como si fuera un artefacto frágil y precioso. Lía se dio cuenta entonces de que, para Miguel, aquel material no era solo papel y tinta, era la memoria viva de alguien, la cristalización de una vida de trabajo. Los depositó sobre una gran mesa de dibujo vacía que había en medio del pasillo, la única superficie limpia en medio de tanto polvo. Después, dio un paso atrás y la miró, una invitación muda para que se acercara. Lía se acercó a la mesa con una vacilación casi temerosa. Allí estaba, el trabajo de toda una vida del hombre al que ella había pasado la vida entera intentando emular. Extendió la mano y tocó la cubierta de cuero de uno de los portafolios. Estaba fría y un poco áspera. En ese toque, por un instante, el dolor agudo de la traición de Gabriel retrocedió a un segundo plano. La reunión, la humillación, todo pareció lejano. Allí, en ese momento, ella no era la arquitecta fracasada, sino solo la nieta de Ricardo Almeida, a punto de tocar la esencia del hombre detrás del mito. Aquel era el legado que luchaba por honrar, y que ahora parecía mucho más complejo de lo que imaginaba. Abrió el primer portafolio. Las páginas eran gruesas, amarillentas, y contenían los proyectos que lo habían hecho famoso y que ella había estudiado en la facultad. Los trazos eran audaces, llenos de una autoconfianza que saltaba del papel. Era exactamente como siempre lo había soñado. Una ola de orgullo familiar la invadió, un recordatorio del linaje de creatividad del que ella formaba parte. «Es esto», pensó, «esto es lo que corre por mi sangre». El recuerdo del rostro de Gabriel, presentando las ideas de ella como si fueran suyas, trajo una nueva ola de rabia, pero esta vez, la rabia no era impotente, era fría y enfocada. No solo había robado su trabajo, había insultado la memoria de aquel hombre. Mientras Lía pasaba las páginas, perdida en los dibujos, Miguel, que permanecía a una distancia respetuosa, se acercó un poco. Señaló una discreta anotación en la esquina de uno de los planos. Tenía una caligrafía peculiar para las medidas. Siempre tachaba el 0 en diagonal, dijo en voz baja. El comentario era tan específico, tan íntimo, que Lía levantó la vista, sorprendida. En ese instante, comprendió que Miguel no era un mero cuidador de ese lugar. No solo almacenaba esos documentos, los estudiaba, los comprendía. Probablemente conocía la obra de su abuelo con una profundidad que ni ella, su nieta, poseía. La observación de Miguel actuó como una llave, abriendo una nueva percepción en Lía. Comenzó a mirar los dibujos de otra manera. Ya no veía solo los proyectos finalizados, los monumentos de genialidad, sino el proceso. Veía las marcas de goma de borrar, que dejaban un fantasma del trazo original, las pequeñas manchas de café, que contaban historias de noches en vela, las notas garabateadas en los márgenes con una urgencia casi febril. Su abuelo, el mito, de repente se convirtió en Ricardo, el hombre, un hombre que se equivocaba, que dudaba, que derramaba café en su trabajo. La conexión que sintió fue más fuerte que cualquier admiración ciega. Fue un reconocimiento. Fue entonces cuando lo encontró. Escondido en un bolsillo interno de uno de los portafolios, había un cuaderno pequeño, de tapa negra, diferente a todos los demás. No era un cuaderno de bocetos. Sus páginas estaban rayadas y llenas de texto. Con el corazón latiendo un poco más rápido, Lía lo abrió. La caligrafía era completamente diferente de la escritura técnica y segura de los planos. Era apresurada, a veces casi ilegible, llena de palabras tachadas con fuerza. Eran anotaciones sobre un proyecto, sí, pero mezcladas con reflexiones personales, con frases que parecían arrancadas de un diario. Sintió una punzada de culpa, como si estuviera invadiendo un espacio sagrado y secreto. Leyó algunas frases sueltas, intentando encontrar un sentido. Las palabras sociedad,
deuda y sombra aparecían repetidamente. Escribía sobre una culpa que lo atormentaba, sobre una decisión que lo cambió todo, sobre la genialidad de otra persona que quedó en la oscuridad para que su luz pudiera brillar. Nada de eso tenía sentido. No encajaba en la narrativa oficial de Ricardo Almeida, el genio solitario que construyó un imperio a partir de su talento singular. Confusa, levantó la vista del cuaderno y miró a Miguel, el pequeño libro negro aún en sus manos. Su expresión era un gran signo de interrogación. Miguel no pareció ni un poco sorprendido por lo que ella había encontrado. Su rostro, antes neutro, adquirió una expresión de profunda melancolía, de un conocimiento guardado durante mucho tiempo. Miró del cuaderno al rostro confuso de Lía, y sus ojos parecían decir que él sabía de la existencia de ese secreto todo el tiempo. Dio un paso adelante, lo suficiente para acortar la distancia entre ellos, y su voz, cuando habló, fue casi un susurro. Algunos legados, dijo, con una calma devastadora, son más complicados que las historias que contamos sobre ellos. En ese momento, Lía supo que él no era solo el archivista, era el guardián de la verdad, y la traición de Gabriel era solo el comienzo de una revelación mucho mayor. La frase de Miguel quedó suspendida en el aire polvoriento del archivo, pesada y llena de significado. Algunos legados son más complicados que las historias que contamos sobre ellos. La mente de Lía intentaba procesar la avalancha de implicaciones contenida en esas pocas palabras. Miró el cuaderno en sus manos, la caligrafía atormentada de su abuelo, y luego el rostro tranquilo de Miguel. La traición de Gabriel, que momentos antes parecía el fin de su mundo, ahora se encogía, transformándose en un eco, una repetición grotesca de algo mucho más grande y antiguo. Aquel archivo, que buscó como un refugio, se estaba revelando como el epicentro de un terremoto que amenazaba con destruir los cimientos de toda su vida. Una urgencia febril reemplazó la desesperación. Necesitaba saber, necesitaba entender. La identidad que había construido con tanto esmero, la de nieta y heredera de un hombre genial e íntegro, se estaba deshaciendo como papel mojado. «¿Qué significa esto?», preguntó, la voz aún débil, pero ahora con un hilo de exigencia. «¿Qué socio? ¿Qué deuda es esa de la que habla?», gesticuló con el cuaderno, como si fuera una prueba en un tribunal. Sentía una necesidad desesperada de que Miguel desmintiera sus sospechas, que le diera una explicación que restaurara la imagen de su abuelo, aunque supiera, en el fondo, que eso no sucedería. Miguel dudó un instante, no como quien no quiere contar un secreto, sino como quien mide el peso de cada palabra antes de liberarla. Su mirada recorrió las estanterías, aquellas hileras de historias silenciosas. «Las historias pertenecen a quienes las vivieron», dijo finalmente, la voz suave, «y esta no es enteramente mía para contarla, pero la verdad está toda ahí, en esos papeles. Solo necesitas a alguien que te muestre dónde mirar». Con eso, no le estaba negando la respuesta, sino entregándole la llave. La estaba tratando no como a una víctima, sino como a una investigadora. Luego se movió, no hacia los opulentos archivos de Ricardo Almeida, sino hacia un archivador de metal más simple y moderno, en un rincón menos noble del archivo. Abrió un cajón, y de allí sacó una única y delgada carpeta de cartulina. No tenía cubierta de cuero ni cintas de tela. Estaba identificada solo por un nombre, escrito a máquina en una etiqueta amarillenta: Antonio Méndez. Miguel colocó esa simple carpeta sobre la mesa, al lado de los enormes e imponentes portafolios de Ricardo Almeida. El contraste era brutal. Por un lado, la historia pública y gloriosa. Por el otro, un secreto fino y anónimo. «Ricardo no empezó solo», dijo Miguel. «Casi nadie empieza solo». Con manos temblorosas, Lía abrió la carpeta de Antonio Méndez. Dentro, no había planos finalizados ni presentaciones lujosas. Había solo bocetos a lápiz en papel vegetal, algunos ya casi transparentes de tan viejos. Los trazos eran más delicados que los de su abuelo, más detallistas, casi poéticos. Eran dibujos de puentes, de plazas, y de repente se detuvo. Un boceto de un edificio cuyos conceptos de integración con el paisaje, cuyas líneas fundamentales, eran innegablemente la semilla, el alma del proyecto que consagró la carrera de Ricardo Almeida. El mismo proyecto sobre el que escribía con culpa en el cuaderno secreto. El cerebro de Lía trabajaba furiosamente, intentando procesar la información imposible, la sombra que su abuelo mencionaba, el socio a quien le debía todo.
Los dibujos de esa carpeta eran piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía, y la imagen que formaban era monstruosa. Miró la etiqueta en la carpeta de nuevo, leyendo el nombre en voz alta, como si eso pudiera de alguna manera aclarar lo absurdo. Antonio Méndez. Un nombre que no significaba nada para ella. Un fantasma. Levantó la vista hacia Miguel, el rostro pálido, la boca seca. ¿Quién fue él?, susurró. La máscara de neutralidad de Miguel finalmente cayó, dando lugar a una tristeza profunda, antigua, un dolor que parecía haber sido heredado. No había rabia en su rostro, ni acusación, solo el cansancio de quien ha llevado una carga demasiado pesada, por demasiado tiempo, en silencio. La miró fijamente, y por primera vez, Lía no vio al archivista, al empleado callado. Vio al hombre, con su propia historia, su propio legado oculto. «Era mi abuelo», dijo Miguel. La frase fue dicha sin drama, en un tono casi casual, y fue esa ausencia de teatralidad lo que la convirtió en una bomba. El suelo pareció desaparecer. El aire se enrareció. Lía tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. 2 traiciones, 2 generaciones, en el mismo día. Una, perpetrada por el hombre que amaba en secreto, la arrojó a ese sótano. La otra, cometida por el hombre que idolatraba públicamente, la esperaba allí, escondida en una carpeta de cartulina. Su pilar, su héroe, su abuelo, no era un genio solitario, era un ladrón, y el hombre callado, casi invisible, que le ofreció un vaso de agua, era el heredero legítimo del legado robado. La simetría era tan perversa, tan cruel, que rozaba la locura. Un torbellino de recuerdos e interacciones pasadas la asaltó. Miguel, el empleado silencioso que siempre la saludaba con un gesto de cabeza, y nada más. Él lo sabía, siempre lo supo. Todas las veces que ella habló con orgullo sobre el legado de los Almeida, todas las veces que se presentó como nieta de Ricardo, él escuchó, y guardó para sí esa verdad monumental. Una ola de vergüenza quemó el rostro de Lía, una vergüenza tan intensa que la mareó. No solo había sido ingenua, había sido, sin saberlo, la portavoz de una gran mentira, restregándosela en la cara a la víctima todos los días. Con una claridad enfermiza, las piezas encajaron. Lo que Gabriel le hizo esa mañana no fue un acto aislado de crueldad corporativa. Fue la historia repitiéndose como una farsa trágica. Un hombre carismático y poderoso, apropiándose del trabajo silencioso y brillante de otro. Era el mismo patrón, la misma injusticia. Miró a Miguel, y ahora lo veía de verdad. Ya no era un colega de trabajo. Era el otro lado de su historia. Sus familias estaban para siempre entrelazadas por ese crimen original. El silencio del archivo ya no era de paz. Era el pesado silencio de una tumba compartida. Un pesado silencio descendió sobre ellos, pero ahora era un silencio diferente, un silencio de entendimiento mutuo. Lía miraba de un lado a otro, al opulento y mentiroso legado de su abuelo, y a la delgada y honesta carpeta del abuelo de Miguel. Todo en lo que creía, la base sobre la que construyó su carrera y su identidad, era una farsa. La admiración que sentía por su abuelo no desapareció, pero se transformó en algo dolorosamente complejo, una mezcla de amor, pena y una decepción abrumadora. Se sentía como una impostora, no por su falta de talento, sino por ser el rostro de una historia de éxito que pertenecía a otra familia. Finalmente encontró fuerzas para hablar, para hacer la pregunta que gritaba en su mente. Su voz era un hilo, cargada de una vergüenza que no era suya, pero que sentía de todos modos. «Tú», comenzó, mirando a Miguel, viéndolo realmente por primera vez. «¿Has trabajado aquí, en este lugar, todo este tiempo, sabiéndolo, sabiendo todo esto?» La pregunta no contenía acusación. Era pura y simple incredulidad en la capacidad de un ser humano para soportar una carga tan pesada, para convivir diariamente con el monumento de su propia desapropiación histórica. ¿Cómo podía respirar el mismo aire que los herederos de esa injusticia? La respuesta de Miguel fue tan contenida y práctica como él. Alguien tenía que cuidar los papeles, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Si yo no estuviera aquí, todo esto, gesticuló hacia la carpeta de su abuelo, podría haber sido descartado en alguna limpieza de archivo, considerado irrelevante. Mi padre intentó luchar por el reconocimiento hace años, pero no tenía pruebas concretas, y fue desacreditado. No vine aquí por venganza. Vine para ser el guardián de su memoria, para garantizar que la verdad, aunque silenciosa,
no fuera completamente borrada. Era un acto de devoción silenciosa, una vigilia que duró años. Una ola de respeto por aquel hombre inundó a Leah, un respeto tan profundo que casi le hizo olvidar su propio dolor. ¿Qué tipo de fuerza se necesitaba para hacer lo que él hizo? Renunciar al orgullo, a la rabia, y dedicar la vida a un acto de preservación silenciosa. Era el opuesto absoluto de Gabriel, con su carisma hueco y su ambición depredadora. Mientras Gabriel destruía el legado de otros para construir el suyo, Miguel protegía un legado robado por puro amor y sentido del deber. Leah se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en los focos, sino en la quietud resiliente de quien conoce la verdad y elige honrarla, aunque el mundo no la vea. El pensamiento en Gabriel la trajo de vuelta a la realidad inmediata con la fuerza de un puñetazo. La ceremonia, el evento de lanzamiento de Vértice, estaba programado para esa misma noche. Un cóctel para la prensa, inversores y la élite de la ciudad. Gabriel sería el anfitrión, la estrella, celebrando públicamente el robo de su trabajo. La idea, que antes era solo humillante, ahora se volvía grotesca. No era solo su proyecto siendo robado, era el patrón repitiéndose, la historia siendo escenificada una vez más, con nuevas víctimas y nuevos villanos, pero con la misma trama sórdida. Un sabor amargo a bilis le subió por la garganta. Una idea comenzó a formarse en su mente, nacida de la desesperación y de una nueva y helada furia. Ya no se trataba solo de ella. No se trataba de recuperar el crédito por su trabajo o salvar su carrera. Se trataba de romper el ciclo. Se trataba de impedir que la historia se repitiera. Miró las pruebas esparcidas sobre la mesa frente a ella. El cuaderno culpable de su abuelo, los bocetos originales del abuelo de Miguel y su propio portafolio, lleno de borradores que Gabriel ahora llamaba suyos. Las evidencias eran abrumadoras. La simetría de los crímenes era demasiado perfecta para ser ignorada. Levantó el rostro y miró directamente a Miguel, y él vio el cambio en sus ojos. La desesperación había sido reemplazada por una determinación peligrosa. «Esta noche», dijo, la voz sorprendentemente firme, «habrá una fiesta de lanzamiento para Vértice. Gabriel será el centro de atención, el genio celebrado por la ciudad». Dejó las palabras flotando en el pesado aire del archivo, observándolo, esperando ver cómo reaccionaría ante la perspectiva de presenciar otra coronación fraudulenta. Por primera vez desde que ella llegó, la calma de Miguel pareció tambalearse. Un músculo en su mandíbula se contrajo. Sus ojos se oscurecieron. Él, el guardián pasivo, el observador silencioso, entendió inmediatamente la implicación. La idea de que la misma injusticia que marcó a su familia estuviera a punto de ser celebrada con champán y canapés, justo encima de su cabeza, pareció tocar un nervio expuesto. Vivió toda su vida a la sombra de ese primer robo. La perspectiva de presenciar el segundo, tan descaradamente, era claramente insoportable. Leah dio el paso final. No tenía un plan detallado, solo la convicción de que el silencio ya no era una opción. Quedarse callada sería convertirse en cómplice, no solo del crimen de Gabriel, sino del crimen de su propio abuelo. «No puedo dejar que esto suceda de nuevo», dijo, la voz baja pero vibrando con intensidad. Lo miró a los ojos, una súplica y un desafío. «Necesito mostrarles a todos lo que hizo, lo que hicieron. ¿Tú me ayudarías a mostrar la verdad?» Era una petición monumental. Significaba que él tendría que abandonar su vigilia silenciosa, arriesgar su trabajo, su paz, y entrar en la arena. Miguel permaneció en silencio por un largo momento, un silencio que parecía contener décadas de dolor y resignación. Su mirada viajó por las estanterías, por el trabajo de su abuelo, y luego volvió a Leah. Vio en su rostro la misma violación, la misma incredulidad que su abuelo debió de haber sentido. Toda su vida se había tratado de preservar el pasado. Pero Leah le estaba ofreciendo la oportunidad de cambiar el futuro, de finalmente ajustar las cuentas. Después de lo que pareció una eternidad, no dijo una palabra, solo asintió una única y firme vez con la cabeza. La alianza estaba sellada. El guardián silencioso estaba a punto de romper su silencio. El gesto de asentimiento de Miguel lo cambió todo. La atmósfera pesada y fúnebre del archivo de repente se volvió eléctrica, cargada con la tensión de una misión inminente. El agotamiento que pesaba sobre los hombros de Leah fue barrido por una ola de adrenalina pura y helada. El luto dio paso a la estrategia.
Por primera vez en ese día largo y terrible, no se sentía como una víctima arrastrada por la corriente, sino como alguien que estaba a punto de construir una presa con sus propias manos. No tenían mucho tiempo. La ceremonia de lanzamiento comenzaría en pocas horas. Y Miguel, el metódico y silencioso archivista, se transformó ante sus ojos en un comandante de campo. La pericia de Miguel, antes pasiva y contenida, estalló en una eficiencia impresionante. No era solo un guardián de la historia, era un maestro de la información. No sirve de nada solo hacer una acusación verbal, dijo, la voz baja pero cortante con una nueva autoridad. La gente no lo creerá. Necesitamos una prueba visual, innegable, comparativa. Se movió con una velocidad y precisión que Lía nunca había imaginado, sacando documentos específicos de las estanterías, sabiendo exactamente dónde estaba guardada cada pieza del rompecabezas. Tomó los planos originales de su abuelo, el cuaderno de notas de Ricardo Almeida, y le pidió a Lía los bocetos más crudos de Vértice, aquellos que contenían la esencia inconfundible de su visión. El plan comenzó a formarse en su mente, audaz y de un riesgo inmenso. Miguel, en su función de técnico del acervo, conocía los planos de todos los edificios de la empresa, incluido el salón de eventos, donde se celebraría la ceremonia. Sabía de la existencia de una pequeña sala de control audiovisual, desde donde se gestionaban las presentaciones en la pantalla principal. Su tarjeta de identificación le daba acceso a áreas restringidas. La idea era tan simple como peligrosa. En el apogeo del discurso triunfante de Gabriel, secuestrarían el proyector y mostrarían su propia presentación. Era una locura, un acto de sabotaje corporativo que podría acabar con la carrera de ambos para siempre. Se lanzaron a una carrera contrarreloj. Miguel reveló un escáner de gran formato en el fondo del archivo, una máquina que Lía ni sabía que existía, y comenzó a digitalizar los frágiles dibujos de su abuelo y los borradores de Lía con mano firme. Ella lo observaba, fascinada. El hombre que pasaba sus días en silencio y soledad, ahora operaba con la calma enfocada de un cirujano. Un vínculo de verdadera asociación se formó entre ellos en ese momento, un lazo forjado no en palabras, sino en la urgencia de un propósito compartido, en la sincronía de sus movimientos silenciosos. Él preparaba las armas, y ella se preparaba para la batalla. Mientras Miguel se ocupaba de la parte técnica, la mente de Lía se centraba en la parte humana de la misión. No podía esconderse. Tenía que estar allí, en la fiesta. Tenía que mirar a los ojos a Gabriel cuando su imperio de mentiras se desmoronara. La idea la llenaba de un pavor helado, pero bajo el miedo había una nueva y extraña sensación de poder. Ya no era la joven idealista de esa mañana. Era ahora la portadora de una verdad capaz de destruir al hombre más poderoso de la firma. Sabía que necesitaba ir a casa y vestirse para la ocasión, no para parecer bonita o festiva, sino para vestir una armadura. Su presencia sería su primer ataque. Las horas volaron en un borrón de actividad concentrada. No hubo conversaciones triviales, solo el zumbido del escáner y el sonido de papeles siendo manipulados. Miguel montó un archivo de presentación simple y brutalmente eficaz, diapositivas comparativas, lado a lado, un boceto conceptual de Antonio Méndez, junto al premiado proyecto de Ricardo Almeida. A continuación, un boceto conceptual de Lía Almeida, junto al proyecto Vértice de Gabriel Bastos. El patrón era innegable. La narrativa visual era tan devastadora que prescindía de cualquier locución. La imagen, por sí sola, era la acusación y el veredicto. Finalmente, llegó la hora de dejar la seguridad del archivo y subir a la superficie, al campo de batalla. Miguel le entregó a Lía una pequeña memoria USB, caliente por el trabajo reciente. Todo lo que necesitamos está aquí, dijo. El plan era que él iría adelante, usando su acceso de empleado para posicionarse en la sala de control antes de que comenzara la fiesta. Lía debía ir a casa, recomponerse y llegar por la puerta principal, como una invitada cualquiera. No podrían hablarse más hasta que todo hubiera terminado. En ese momento, la confianza entre ellos era absoluta, un pacto sellado en el silencio. En el coche, de camino a su apartamento, las luces de la ciudad pasaban por la ventana como borrones de colores. El mundo exterior continuaba su curso normal, indiferente a la guerra que estaba a punto de estallar en el ático de uno de los edificios más lujosos de la ciudad. Lía pensó en su abuelo, y por primera vez no sintió rabia, sino una triste compasión. Había sido débil,
Había tomado una decisión terrible, motivado por la ambición o el miedo, y vivió el resto de su vida atormentado por ella. Ella estaba a punto de tomar una decisión diferente, no por ambición, sino por justicia, y no viviría atormentada. Al entrar en la fiesta, el impacto fue inmediato. Música ambiental, risas, el tintineo de copas de champán. Era un ecosistema de éxito y poder, y en su centro, como un sol, estaba Gabriel. Brillaba, reía, contaba historias, recibía las felicitaciones con una gracia ensayada. Entonces, la vio. A través de la multitud, sus ojos se encontraron, y por una fracción de segundo, su sonrisa vaciló. Estaba claramente sorprendido de verla allí. Sin duda, esperaba que estuviera en casa, destrozada, llorando. La presencia de ella allí era lo primero que se salía de su guión perfecto. Con una copa de champán en la mano, atravesó la sala y se dirigió hacia ella. Su rostro exhibía una máscara de falsa preocupación, pero por debajo, Lía podía sentir la sutil amenaza. «Lía, qué bueno que viniste. Me preocupé cuando desapareciste de la reunión», dijo, la voz baja e íntima, como si compartieran un secreto. «Pero me alegro de que lo hayas entendido. Sabes, hay espacio para todos. Tu talento no será olvidado, te lo prometo». La condescendencia, el intento de manipulación barata, no la afectó. Lo miró a los ojos, el rostro sereno, y dejó que una pequeña sonrisa asomara a sus labios. «No me perdería esta noche por nada, Gabriel», respondió, la voz calmada y clara. «He venido a celebrar tu legado». La palabra, cargada de un peso que solo ellos dos podían sentir, lo hizo retroceder un paso, una sombra de inquietud finalmente cruzando su rostro perfecto. Lía encontró un lugar cerca de una de las columnas del salón, un punto estratégico desde donde podía ver el escenario y a la mayor parte de la multitud sin estar en el centro de atención. Se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera en el ojo de un huracán. Observaba a la gente a su alrededor, los ejecutivos, los inversores, los nombres importantes de la ciudad, todos circulando alrededor de Gabriel, ofreciéndole felicitaciones y sonrisas, completamente ajenos a la farsa que estaban a punto de aplaudir. Aquella fiesta no era solo sobre Gabriel, era una celebración de un sistema que permitía que hombres como él, y dolorosamente como su abuelo, prosperaran. Su decisión, antes nacida del dolor, ahora se solidificaba en una convicción de hierro. Los discursos preliminares comenzaron. El CEO de la firma subió al escenario para hablar sobre el futuro, sobre innovación, y para exaltar al genio visionario de Gabriel Bastos. Cada elogio, cada adjetivo grandilocuente, sonaba como un clavo siendo martillado. Lía contuvo la respiración, el corazón latiendo a un ritmo fuerte y constante contra sus costillas. Un tambor de guerra particular. Se forzó a no mirar a Gabriel, manteniendo su enfoque en la enorme pantalla en blanco detrás del podio. Ese era su campo de batalla. Esa pantalla era su única arma, y rezaba para que Miguel estuviera listo para dispararla en el momento adecuado. Entonces, Gabriel subió al escenario. La multitud estalló en un aplauso ensordecedor. Se deleitó con ello, absorbiendo la adoración con la confianza de un emperador. Comenzó su discurso con la voz aterciopelada y segura, agradeciendo a todos, hablando de los desafíos, de su viaje para realizar la visión de vértice. Lía sintió la punzada de la herida original, pero la empujó al fondo, reemplazándola por una fría anticipación. De repente, sintió que el móvil vibraba discretamente en su bolso. Una única vibración, la señal acordada con Miguel. Estaba en posición. Era la hora. Quizás sintiéndose invencible, quizás percibiendo la calma desafiante de Lía como una afrenta, Gabriel decidió que solo robar el proyecto no era suficiente. Necesitaba aniquilarla. Sus ojos se encontraron con los de ella en la multitud, y con una sonrisa cruel, se desvió del guión. «La creatividad, amigos míos, a veces está en la sangre», dijo, la voz llena de una falsa profundidad. «Pero la verdad es que no todo legado es lo que parece. Algunos se construyen sobre los hombros de otros». Estaba intentando envenenar el pozo, pintarla como una heredera fraudulenta, usando la propia verdad como un arma de distorsión contra ella. Fue su error fatal. Eufórico con su propio poder, fue demasiado lejos,
revelando el secreto que creía que solo él conocía, para humillarla públicamente. Y ya que hablamos de legados, pocos saben que el icónico proyecto que consagró al gran Ricardo Almeida, abuelo de nuestra talentosa colega Lía, fue, en realidad, una apropiación del trabajo de un socio que murió en la oscuridad, un hombre llamado Antonio Méndez. Dijo el nombre con placer, esperando que la revelación la hiciera desmoronarse, que la enterrara bajo la vergüenza de su familia. Un murmullo de asombro recorrió a la audiencia. La gente se giró para mirar a Lía. La humillación pública la golpeó como una ola, exactamente como Gabriel había planeado. El dolor fue agudo, cegador, pero antes de que la desesperación pudiera ahogarla, antes de que las lágrimas pudieran venir, lo vio. La pantalla gigante detrás de Gabriel, que exhibía su rostro sonriente, parpadeó. Se quedó en negro por un segundo. Y entonces surgió una nueva imagen. No era Gabriel, era una diapositiva. A la izquierda, un boceto delicado, casi etéreo, de un edificio. A la derecha, el plano final y famoso de Ricardo Almeida. La prueba de lo que Gabriel acababa de decir estaba allí, para que todos la vieran. Pero esa era solo la primera diapositiva. La imagen en la pantalla cambió. Ahora, a la izquierda, estaba uno de los bocetos conceptuales de Lía para Vértice, lleno de líneas apasionadas y anotaciones. A la derecha, el render pulido y computarizado que Gabriel había presentado como suyo esa mañana. El patrón, el robo, la repetición. Estaba todo allí, en un silencio visual más elocuente que cualquier discurso. La audiencia enmudeció, el murmullo transformándose en un silencio atónito. Gabriel se giró, vio la imagen, y su rostro se transformó en una máscara de pánico e incredulidad. Estaba expuesto, atrapado en su propia trampa. En ese instante, la puerta de la sala de control se abrió, y Miguel salió de las sombras, caminando hacia el escenario con una calma que era casi aterradora. Le quitó el micrófono de la mano paralizada a Gabriel, que parecía haberse convertido en una estatua. Miguel no gritó. Su voz, cuando habló, era clara y firme, llenando cada rincón del silencioso salón. Gabriel tiene razón en una cosa. Los legados son complicados, dijo. Sus ojos recorrieron la multitud y finalmente se posaron en Lía, una conexión instantánea a través de la sala. Pero un legado no es lo que se hereda, es lo que se construye con integridad. La verdadera arquitecta detrás de Vértice, la única visionaria aquí esta noche, es ella, Lía Almeida. Lo que siguió no fue un escándalo ruidoso, sino la implosión silenciosa de una reputación. Gabriel Bastos, la estrella de la firma, fue desenmascarado no solo como un plagiador, sino como un manipulador sádico. Para Lía, el dolor de la revelación sobre su abuelo era real, pero bajo él había una abrumadora sensación de libertad. El peso de un legado manchado, de una mentira que había llevado sin saberlo, fue finalmente quitado de sus hombros. Ya no necesitaba honrar una farsa. Podía finalmente honrarse a sí misma y a su propia verdad, por más difícil que fuera, en medio del caos de susurros y miradas de asombro. Mientras los directores rodeaban a un Gabriel mudo y pálido, los ojos de Lía y Miguel se encontraron. Una conversación entera pasó entre ellos en esa mirada. La batalla había terminado. No solo expusieron el fraude de un hombre, rompieron un ciclo de injusticia que atravesaba generaciones. El dolor indescriptible de ese día no los destruyó. En cambio, forjó entre ellos un lazo de respeto y verdad que era más fuerte que cualquier estructura de hormigón y acero. Dejar a Almeida en Bastos no era una derrota, era el comienzo. Juntos, iban a construir algo desde cero, un legado que sería por primera vez verdaderamente suyo. La historia demostró que un legado no se hereda, se construye, y a veces, para construir algo nuevo, primero hay que demolerlo todo. Todos conocemos a un Gabriel, pero ¿alguna vez te has encontrado con un héroe silencioso como Miguel? Déjame saber en los comentarios qué harías tú en el lugar de Lía. Si crees que la integridad es más fuerte que cualquier mentira, este es tu canal. Suscríbete, déjanos un me gusta como aplauso a la verdad y activa las notificaciones para que juntos sigamos desenmascarando las historias que merecen ser contadas.